Ahí estamos. Bueno, decíamos que en la tabla de la conjunción tenemos que considerar todas las combinaciones de los valores de verdad de P y de Q, ¿sí? Si P es verdadero, bueno, Q puede ser tanto verdadero como falso, por eso es que repetimos acá. Y lo mismo para el caso de que P sea falso. Puede darse que Q tome cualquiera de los dos valores posibles de verdad, verdadero o falso. El único caso en el que la conjunción de P y Q es verdadera es cuando las dos proposiciones, tanto P como Q, son verdaderas. En todos los otros casos se trata de una conjunción falsa. ¿Está bien? Así como completamos la tabla de verdad para negación, conjunción, nos estaría faltando, voy a hacer así, voy a agregarla ya, va a quedar mezclado, pero nos falta para el caso de OR a la conjunción relacionada con OR, es a la que llamamos disyunción. Ahí están preguntando algo, a ver. Las proposiciones pueden ser también uniones de letras, por ejemplo, RF, 2 mayor que 0, sí. El nombre se lo ponemos nosotros. Lo que hacemos es asignar, por ejemplo, acá ven. No, no hay problema. Se me fue. Ahí está. Por ejemplo, si yo acá hubiera puesto P igual a 2 más 5 igual a 7, eso hubiera sido P. Pero también podría haber puesto, como decía el compañero, RF 2 más 5 igual a 7. ¿Está bien? Yo le pongo el nombre que me parece. En general, la idea es que las nombramos con letras minúsculas de imprenta, pero no es una imposibilidad que le pongamos otras letras, sobre todo cuando por ahí ustedes las usan, no sé, en el medio, no sé, de una situación de análisis. ¿Está bien? Uno puede nombrar a la proposición como convenga para poder identificarla por determinada situación, por determinada preferencia o por necesidad, según lo que se esté haciendo. Bueno, en el caso de la conjunción, como habíamos dicho, es la que responde a este simbolito, que es lo mismo que el y en lenguaje coloquial. La negación es la que simbólicamente responde a este símbolo, que es una especie de ondita, o a la O, bueno, allá lo puse con comillas, ¿sí? En el lenguaje coloquial, y, perdón, no O. La disyunción es la que en el lenguaje coloquial nombramos como O, y simbólicamente con esa especie de B corta invertida. Bueno, ¿cómo es la tabla de verdad para la disyunción? Partimos del mismo caso, de considerar todas las combinaciones de valor de P con Q, ¿sí? Entonces, tenemos que P es verdadero y Q falso, P verdadero y Q verdadero, P falso y Q, bueno, para seguir en el mismo orden que puse acá, falso, y acá falso y verdadero. Cambia en algo que yo, fíjense, acá empecé por verdadero o falso. Acá podría haberlo puesto igual, para empezar igual que en el caso de P. La verdad es que no invalida la tabla. Lo importante es cómo relacionamos lo que vamos a poner de este lado con lo que pusimos en los valores de verdad de P y de Q. Entonces, P o Q va a ser verdadero en todos los casos, excepto si tanto P como Q son falsos. Este es falso, pero en todos los demás se trata de una disyunción verdadera, porque nos va a alcanzar con que alguno de los dos sea verdadero, ¿sí? Este es verdadero o en este caso no, este no es verdadero, pero bueno, lo que surja de la disyunción entre los dos va a ser verdadero.
El único caso en el que eso no ocurre es cuando tanto P como Q son falsos. ¿Sí? Fíjense que acá, esta es una manera que tenemos de recordarlo, ¿no? En la conjunción, el único verdadero es cuando los dos son verdaderos. En la disyunción, el único falso es cuando los dos son falsos. Como para recordarlo. A ver, esto no lo tienen que memorizar. Es una ayuda si ustedes dicen, ah, bueno, y si me lo quisiera acordar porque me sirve no tener que mirarlo. Y bueno, la manera podría llegar a ser esa. Ahí, no, pensé que habían comentado algo nuevo. Bien, hasta acá es simplemente un repasito por los conectivos lógicos, ¿sí? Nos faltaría la tabla de la implicación. Puedo borrar, ¿no? Sí, sí. Bien. Esto igual lo tienen en el apunte, así que si quieren copiar no pasa nada, pero si no lo están copiando, igual se lo van a encontrar. Bueno, en el caso de la implicación, el símbolo que usamos es esa flechita doble, donde decimos que una proposición implica la otra, y también tenemos necesidad de combinar los valores de verdad de P y de Q. Otra cosa que pueden hacer si entran al canal que tenemos de mate, ver, porque este año lo vimos en el curso de ingreso también esto. Así que imagínense que, como les decía al principio, realmente no habría problema en que esto fuera una materia de primer año. Toda esta parte que estamos viendo ahora, repasando, lo vimos también en el curso de ingreso. Bueno, valores de verdad. Verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso, falso. Cuando se trata de la implicación, el único caso en el que resulta falso es este. Cuando partimos de lo que sería antecedente verdadero y consecuente falso. Acá es falso. ¿Sí? En todos los demás casos es verdadero. Bueno, y acá les digo lo mismo que antes. No hace falta memorizar nada, es simplemente recurrir a la tabla para el caso de tener que hacer ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios podemos pedir acá? Bueno, por ejemplo, ustedes tienen la guía del libro de Josenbach. Sí. Y si Q implicara P, entonces sería falsa la de abajo o siempre va a ser falsa. Si tenemos posibilidad de hacer más columnitas, ¿sí? Con los mismos valores, vos me decís que Q implique P. Entonces tendríamos que pensar que Q va a tomar primero el valor verdadero y va a implicar uno falso. Por lo tanto, claro, sería falso Q implica P cuando, bueno, no hice el espacio, pero tendría que haber puesto si Q y P, verdadero o falso, entonces la implicación sería falsa. Es decir, tendríamos que mirarlo al revés, ¿no? Acá lo escribí ahí como para que recuerden cuál es la situación. Bien. Es la única posibilidad que tenemos hacer las tablitas así por separado. ¿Cuál sería el sentido de tener las tablas por separado? Una vez que las complete, ya está, ya terminó. No, esto nos sirve de ayuda para ver las posibilidades de combinaciones, de resolución de otras situaciones más complejas. Podemos combinar conectivos entre sí, podemos usar paréntesis, y ahora vamos a hacer, no sé, algún ejercicio que tenga que ver con eso. Borro acá y hacemos alguno. De los ejercicios también tienen un par de videos de ejercicios más simples, medianos y un poco más difícil. Supongamos que decimos que P, tenemos P, Q y R, ¿sí?
Bueno, ¿qué podemos pensar con respecto a P, Q y R? Supónganse que yo les digo hallar el valor de verdad de la conjunción entre la negación de P y Q, ¿sí? Y todo esto combinado con la implicación de R. Más allá de lo que puedan significar P, Q y R, ¿cómo analizaríamos esto? Yo les pido hallar el valor de verdad de esta expresión. Bueno, primero tenemos que pensar como pensamos antes, que tanto P, Q y R pueden tomar dos valores de verdad, el verdadero o el falso. Entonces, cuando P es verdadero, puede que Q sea verdadero y puede que R sea verdadero. Pero para P verdadero también tengo Q falso, ¿sí? Y después, ¿qué puede pasar? Que acá otra vez vuelva a tener las dos posibilidades. Entonces, ¿cómo sé cuántas rayitas, cuántas combinaciones necesito para tener todos? Bueno, acá es donde también empieza a jugar la combinatoria. Fíjense cuántos valores de verdad tenemos. Solamente dos, verdadero o falso. ¿Cuántas proposiciones? Tenemos 3 proposiciones. Bueno, 2 por 2 por 2 nos da la cantidad de variantes que podemos considerar. Entonces, 2 por 2, 4 por 2, 8. Tenemos 8 renglones para tener todas las combinaciones. Miren, vamos con los verdaderos de P. Si P es verdadero, bueno, Q puede que sea verdadero, ¿sí? R verdadero o R falso. Después, ¿qué más puede pasar? Si yo acá tengo P verdadero, puede que Q sea falso. Pero a su vez, R podría ser verdadero o falso. ¿Sí? Fíjense que solamente tomé el caso de P verdadero. Y ahora me faltan los otros 4 casos. Lo muevo ahí. Donde tengo a P falso. Falso, falso, falso y falso. Ahí entró justito. Bueno, y de vuelta. Puede ser falso con verdadero. Y acá tengo verdadero, falso. Acá tengo falso y falso. Y acá de vuelta verdadero y falso. Creo que no repetimos nada, ¿no? Voy a hacer las rayitas, bueno, se me va a chispotear. A ver. Exacto. Bien, Matías. Exactamente eso, 2 al cubo. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver esto? Y la verdad es que tenemos que ir haciéndolo por partes. Entonces, por un lado, fíjense, tenemos la negación de P. Bueno, allá está P, consideramos la negación de P. Uy, tiré todo. Después tendríamos que ver la conjunción entre la negación de P y Q. Negación de P y Q. Y recién después el resultado de todo esto con R. Si quieren, a todo esto le podemos poner, no sé, por ejemplo, M. Decimos que todo esto es M. Y lo pensamos como M implica R. ¿Sí? Y acá ponemos M implica R. Si lo quieren dejar con el paréntesis, no pasa nada, nada más que para achicar la expresión. Bueno, vamos completando de apartes. La negación de P, esa es bien fácil. Si acá tengo verdadero, sabemos que la negación va a ser lo contrario. Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Fíjense, todos los opuestos. Y acá que eran falsos, acá van verdaderos. Bueno, ahora vamos a la conjunción. En la conjunción, ¿qué teníamos como dato para recordar? Que el único caso verdadero es cuando los dos son verdaderos. O sea, ¿qué voy a mirar? La negación de P y Q. Q está acá
La negación de P está acá, ¿sí? ¿Dónde tengo verdadero y verdadero? Acá. Estos con estos. Entonces, estos van a ser verdaderos, ¿sí? ¿Se está viendo lo que marqué recién? Sí, se ve bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, aproveché a salir en primera instancia con esos dos que sabemos que nos dan verdaderos y todos los demás los podemos completar como casos falsos, valores de verdad falsos. Bien, ya tenemos esta parte de acá, el M que pusimos. Bueno, y ahora viene la implicación. ¿Y qué habíamos dicho de la implicación? Que el único caso falso es si tenemos antecedente verdadero, consecuente falso, entonces acá sería como para que lo veamos así, ¿no? Si esto es M y esto es R, M implica R, este va a ser el único caso falso. Cuando pase esto, tengo verdadero, falso, la implicación va a ser falso. Entonces me fijo, bueno, ¿quién era M? M está acá, ¿sí? M verdadero, y M verdadero lo tengo acá. Y R falso, ¿dónde tengo R? Acá. R falso para los verdaderos sería esto, ¿no? A ver si... Sería este combinado con este. Verdadero implica falso. Ahora está escrito como al revés, ¿no? Pero fíjense que yo de M tengo que pensar en la implicación con R, que acá lo tengo como invertido. No es que miro falso, verdadero. Yo miro primero esta columna, verdadero, falso. Entonces, en este renglón yo voy a poner falso. Todos los demás casos, porque este es el único en el que se da esta situación, todos los demás son verdaderos. Y ahí ya completamos el valor de verdad de esta expresión. Pero para eso tuvimos que hacer la tabla, ¿sí? Donde consideramos el valor de la proposición P, de Q, de R y en cada sector lo que iba surgiendo como resultado. A ver, ¿es absolutamente necesario escribir todo? Y la verdad es que si uno lo quiere hacer en el aire, lo más probable es que haga lío, ¿sí? Estoy tomando. Este es un caso relativamente breve. Hay tablas de verdad donde por ahí la grilla no nos alcanza en el ancho de la página, ¿sí? Yo no les voy a pedir que hagan cosas que se nos escapen de la hoja, porque el sentido no es que escriban y copien de la tabla. El sentido es que entiendan cuál es la necesidad de las tablas de verdad, de los conectivos lógicos y el para qué los vamos a usar, ¿sí? Pero sí me interesa que sepan que estas tablas existen y que tienen que ver con la manera de argumentar y las demostraciones que vamos a hacer en matemáticas, ¿sí? De todas formas, no vamos a estar todo el año demostrando teoremas. Si tuviéramos más tiempo, seguramente sí podríamos hacer demostraciones por ahí. No de teoremas, sino de otras propiedades que necesitaríamos usar. Pero sí la forma de razonamiento es buena y suma a los razonamientos lógicos que ustedes pueden llegar a necesitar. Bien, con esto y con los videos tienen como para poder ir al texto que les pasé en la bibliografía y a poder hacerle los ejercicios. Una cosita más antes de que pasemos a combinatoria. Van a encontrarse que hay algunos ejercicios en los que les pide escribir en lenguaje coloquial, ¿sí? Entonces les va a dar, por ejemplo, no sé, determinada expresión y lo que les va a pedir es que ustedes lo traduzcan como, es decir, el pasaje inverso, lo decodifiquen. ¿Qué pasa? En el caso, sobre todo, de la negación, de la implicación, a veces no es algo tan directo como cuando lo escribimos.
no decimos no, el día es lindo. Decimos el día no es lindo, ¿sí? Como que intercalamos en distinto lugar el conectivo. O decimos no es cierto que, ¿está bien? No hace falta atenerse absolutamente al sentido en el que uno lo lee simbólicamente. Y en el caso de la implicación decimos si ocurre tal cosa, entonces ocurre tal otra. No decimos amanece temprano implica me desperté, por ejemplo, ¿no? Más allá del sentido que tenga o no coloquialmente en este caso. Cuando tengan que hacer eso, bueno, búsquenle el sentido al que estamos acostumbrados, ¿no? En el lenguaje cotidiano. Bien. Cualquier cosa que ustedes ven que hay algo que no les sale, que no se entiende o lo que sea, tienen varias opciones. Todavía no armé el foro, en realidad no lo dejé visible, está armado y no está visible, para que ustedes puedan preguntar por algún ejercicio en particular, o se lo anotan y lo vemos la semana que viene, igual, antes de seguir con el tema. ¿Qué más? Bueno, nos vamos a la parte de combinatoria, así seguimos avanzando. ¿Está bien? ¿Algún comentario? Nada. Wow. Yo estoy buscando, profe, entre los apuntes a ver si encuentro los ejercicios. Realmente ¿sí? no los veo. ¿No los ves? Fíjate que dice, en realidad les dice, ir al libro de Joseph Mark, tal ejercicio, tal capítulo, no están tipeados. Les dice, está digital el libro, esa versión. No recuerdo si les puse el enlace o no en el apunte. Pero si no lo encuentro, ahí está. A veces el apunte, ¿sí? Si no encuentran el texto, me avisan porque se los paso. No. Sí, ese es el apunte. Tal cual. Ese pedacito es el que... Ay, me mandó a entrar de vuelta. Tenía la sesión abierta y me mandó a ver. No me deja entrar. ¿Por qué? ¿Qué hice? Bueno, no sé qué dice, no puedo entrar. Lo tenía abierto y se ve que se me cerró. Sí, es eso. Es eso lo que les estoy pidiendo, Javier, sí. Sí, tal cual. No son nada terribles, es más de lo que hicimos recién, ¿eh? No piensen, es más, son aburridos porque son bastante simples. Bien. Bueno, nos vamos a ver, ¿qué más? Teníamos que ver, combinatoria. Bien, vamos de vuelta para acá. ¿Qué se acuerdan de combinatoria? No vale decirme que me costó un montón, por no decir otra cosa, ¿no? Parece una N eso, che. Combinatoria. Bueno, como nadie dice nada, con repetición, sin repetición. Es la ciencia que se dedica, bueno, más o menos así, más o menos, no sé si decir la ciencia que se dedica a contar, pero con que nos mataron al final. Che, recuerden lo bueno. La combinatoria es la parte de la matemática que sí, que de alguna manera se relaciona con la teoría de números y la manera de organizar y contar la cantidad de elementos que pueden llegar a formar un conjunto al que nos estamos refiriendo o del que queremos saber algo en particular. Dije teoría de números y en realidad tendría que haber dicho teoría de juegos, ¿sí?
dentro de lo que es combinatoria hay distintas maneras de contar conjuntos según cómo estén organizados y qué cosas en particular querramos saber. Estoy tratando... Ahí está, sí. Bueno, antes de seguir, ese es precisamente el libro y después me quedé leyendo lo demás. Estoy revisando, sí, estaba grabando. Como que me desapareció el símbolo y me quedé mirando. Ahí está. Bien, entonces, como les decía, de acuerdo a qué consideraciones tengamos al contar los elementos de un conjunto, hay distintos tipos de arreglos. ¿Cómo se llamaban esos tipos de arreglos, de variantes que podíamos considerar? ¿Se acuerdan? Ya me dijeron con repetición y sin repetición. Sí, esos son como dos situaciones particulares. Pero, además de eso, ¿qué teníamos? Teníamos variaciones. ¿Qué más? Permutaciones, perfecto. Bueno, permutaciones y combinaciones. ¿Cuáles eran o cuál era la gran diferencia? Bien, ahí los que van soplando en el chat. ¿Cuáles eran las grandes diferencias entre estas dos, la gran diferencia entre estas dos formas de arreglos y esta otra? ¿Se acuerdan? Por lo que recuerdo era que en las permutaciones te fijabas la cantidad de elementos y te fijabas la cantidad de formas que podían tomar tomando todos los elementos. Y en las variaciones de todos los elementos tomabas una X cantidad menor. Creo que era así. Bueno, en realidad no esperaba escuchar esto. Tiene que ver con eso, lo que vamos a ver de todas formas en las variaciones, en las permutaciones, pero la gran diferencia entre estas dos variantes y esta otra es que en este caso, en el de las combinaciones, no nos va a importar el orden. En cambio, en las dos primeras sí nos importa el orden. Bueno, y a su vez, ¿qué pasa con las variaciones y las permutaciones? A ver si se acuerdan. Ahí es cuando los gatos pasan por la vereda y mis perros se enojan. A ver si alguien se acuerda. ¿Qué fue lo que dijo Laura? No escuché. Dije, en realidad les pregunté cuál era por ahí la diferencia o la variante que tenemos entre estos dos tipos de arreglos, ya que en los dos casos nos importa el orden y en este otro en particular es el caso en el que no nos importa en qué orden tenemos los elementos. ¿Sí? En las permutaciones se toman todos los datos. Y en las variaciones, en realidad uno es un caso particular del otro, podríamos decir, ¿sí? Fíjense, más allá del nombre, vamos a olvidarnos de los nombres por un ratito. Sí, esto me interesa que lo recuerden, que en el caso de las combinaciones no nos importa el orden en el que armemos los conjuntos. En los otros dos casos sí nos importa el orden. Es una característica súper importante para diferenciarlas. Supónganse que tenemos 4 personas, que les vamos a poner número. 4 participantes, no sé, de lo que sea. Bueno, y yo los quiero acomodar de manera que estén, supónganse que son cuadros.
les ponemos números a los cuadros. Los queremos organizar en una pared así, alineados. ¿De cuántas maneras podemos organizarlos de tal forma que sean diferentes esas formas de organización? 4 por 3 por 2 por 1. 4 factorial. Bien, ahí hay alguien que me tiró la solución. Pero, ¿por qué? Porque si nosotros lo pensamos como que los queremos poner en 4 lugares, ¿sí? Yo tengo que ver, todavía no sé cómo los voy a poner. Pero si lleno primero el lugar que tengo acá, de estos 4 cuadros puedo poner a cualquiera de los 4. O sea que acá tengo 4 alternativas para completar ese lugar. Para completar el otro lugar, si ya saqué uno, no importa cuál saque. Si ya saco uno, me van a quedar solamente 3 opciones. Entonces es por eso que acá decimos, bueno, 4 por 3. Y si saco 2, sin importarme cuál de los 2 saque, ¿sí? Me van a quedar 2 cuadros. Entonces, ese es el 2 que aparece acá. Y cuando ya completé 3 lugares, bueno, acá me queda una única opción. Estos números que yo escribí acá no tienen nada que ver con el numerito que yo le puse ahí. Son 4 nada más, son 4 cuadros. ¿Está bien? Les pongo letras para diferenciarlos, para que no crean que el cuarto viene acá, el 3 ahí, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que reitero, ¿no? Para el primer lugar tengo cualquiera de las 4 opciones. Si saco una de esas 4 opciones me quedan 3. Si ya saqué 2 cuadros, me van a quedar solamente 2 para el tercer lugar y 1 para el cuarto. Entonces, acá es donde surge que la cantidad de variantes, no les quería poner el nombre para que no lo aten al nombre, sino que lo relacionen con la forma de pensarlo, ¿sí? Donde tengo, esto es el cálculo del número factorial, o sea, 4 factorial. ¿Está bien? Bueno, ¿con qué tiene que ver esto? Ahí sí les pongo el nombre, con las permutaciones. En este caso sería de 4 elementos. Permutaciones de 4. A veces lo ponemos ahí abajo, también lo poníamos ahí arriba. ¿Sí? Depende del libro de donde lo veamos. Tenemos el subíndice ahí abajo o tenemos un supraíndice. Lo interesante acá es que tengamos presente la forma de pensarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otra vez los mismos 4 cuadros, pero en lugar de poder elegir a los 4 para colgar en una pared, yo digo, bueno, de esos 4 solamente tengo lugar para 2 cuadros. ¿Qué va a pasar? Cuando diga, bueno, ¿cuántos cuadros puedo llegar a colgar acá en este espacio? Y puedo poner cualquiera de los 4, ¿sí? Entonces ahí tengo 4. Si de los 4 que tenía hay uno que ya está acá, ya está ocupando este espacio, me quedan solamente 3 cuadros. Entonces esto es 4 por 3. ¿Qué caso sería este entonces? ¿Se acuerdan? Serían variaciones de 4 elementos y estamos tomando 2 nada más. ¿Cómo hacemos el cálculo de esto? Hacíamos el factorial de la cantidad que tenemos, factorial de 4, sobre el factorial de la resta de estos dos. 4 menos 2, 2 factorial. Si hacemos la cuenta así a mano, tengo 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 por 1. Esto lo simplificamos y nos quedan 4 por 3, 12. Fíjense, este 12 es el mismo 12 que conseguimos de hacer el cálculo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que... Acá no se corta justito el pizarrón. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Que ustedes se acuerden la fórmula y se acuerden del nombre. La verdad es que me interesa que lo puedan razonar. Si además de razonarlo después lo podemos relacionar con el nombre particular que tiene este tipo de arreglo,
excelente, ¿sí? Pero lo que a ustedes les va a servir a efectos de... estaba leyendo ahí lo que escribían. A efectos de poder aplicarlo, bueno, tiene más que ver con el razonamiento. Después esto va a ir surgiendo. Pero esto es lo que más me interesa de verdad, ¿sí? El que lo puedan pensar, más allá del nombre. Si ustedes lo ven un poquito en detalle, ¿cómo es que acá estamos dividiendo por 2 factorial? ¿Con qué tendrá que ver? Y precisamente tiene que ver con esto de que no estamos considerando a todos los elementos, ¿sí? Una parte nos va a quedar afuera. Después van a ver, hay algún ejercicio donde con el enunciado esto queda en evidencia total, ¿sí? Va a haber otros casos en los que por ahí el enunciado no nos da lugar a que lo razonemos de esta manera. Nos vamos a quedar acá. Pero esto va a ser lo importante en esos casos. Bueno, entonces, tenemos, por un lado, las variaciones que hasta ahora son simples. Simples quiere decir que no son con repetición. Ahí se está cortando. Che, díganme, si yo no miro, no me dicen que se cortaba. Bueno, las variaciones simples las llamamos como variaciones de m tomadas de a n y las calculamos como, recién hicimos acá, el factorial de m sobre el de m menos n. Teníamos las permutaciones simples. Donde tenemos permutaciones de m, bueno, m, y eso lo calculamos como m, da lo mismo, n y n o m y m, ¿sí? Como el factorial. Y tenemos también el caso de las combinaciones, que son aquellos arreglos en los que no nos importa el orden, y que tenían su relación con los números combinatorios. ¿En qué casos tenemos combinaciones? Supónganse que tenemos que armar equipos, tenemos, no sé, 8 compañeros y tenemos que armar equipos de a 3.